¿Merece la pena comprar e instalar una cocina con IKEA? Te lo cuento todo. Lo primero de todo, antes de empezar, dejar claro que lo que voy a contar es mi experiencia en Inglaterra, que es donde vivo. Esto quiere decir que a lo mejor tú has instalado una cocina con IKEA y te ha ido estupendamente, bien porque en tu país funcionan mejor las cosas o porque has tenido más suerte que yo. Así que nada, simplemente dejar claro que lo que voy a contar es mi experiencia. Lo primero de todo, explicar un poco para los que no lo sabéis cómo es el proceso al querer comprar una cocina en IKEA. Primero hay que pedir una cita para que vengan a medir tu cocina. Esto no es obligatorio, pero sí muy útil si quieres que todos los muebles luego te encajen bien. Este servicio tiene un precio. En mi caso en Inglaterra me costó 35 libras y vinieron en unos días. Hasta aquí todo bien. Además, con estas medidas te hacen un plano en 3D de tu cocina al que puedes acceder a través de tu cuenta de IKEA y una vez ahí puedes ir tú metiendo los muebles que quieras y en definitiva diseñar la cocina a tu gusto, lo cual es muy útil. Esto ya os lo había enseñado en un vídeo anterior donde os mostraba cómo diseñé mi cocina y la verdad es que estaba muy contenta. El siguiente paso es coger cita con el diseñador de IKEA para mirar bien todo el proyecto. Esta cita nos costó un montón conseguirla. No sé si es porque coincidió que era agosto o por el tema de la pandemia, pero el caso es que no había disponibilidad hasta un mes después. También te dan la opción de hacer videoconferencia, pero para esto ya sí que no había cita hasta dentro de muchos meses. La cita es de máximo 2 horas. Si tú no has hecho ningún diseño en el plano, te lo harían ellos desde cero. Y si ya lo tienes hecho, como fue mi caso, se revisa y se corrigen posibles errores. Recomiendo llevarlo hecho porque aún así nuestra cita duró 2 horas. Así que sinceramente, si hubiera que hacer el diseño desde cero, no creo que dé tiempo a hacerlo todo en 2 horas. Pues como decía, nuestra cocina ya estaba diseñada, nos corrigieron algunos errores y nos recomendaron estrechar un poco en una zona la encimera porque no coincidía bien con los muebles. Como esto se supone que era un corte especial, la chica que nos atendió nos comentó que en ese momento no nos podía decir cuánto nos iba a costar la encimera y por lo tanto tampoco nos pudo dar el coste final de la cocina ni de la instalación. Nos apuntó en el papel que estábamos a la espera de saber el precio de la encimera y que en unos días nos avisarían. La verdad es que en ese momento fue muy amable con nosotros, todo hay que decirlo, y nos dijo que no nos hacía falta para nada volver a la tienda. Cualquier duda, cualquier problema, cualquier cambio que necesitásemos lo podíamos hacer por email y nos dio su correo electrónico. Así que la verdad es que nos fuimos muy contentos. Nada más llegar a casa nos surgió una duda sobre la encimera y rápidamente le escribí un email por si tenía que hacer algún cambio para que no se retrasase luego todo mucho, porque estábamos a la espera de saber el precio final de todo. No respondió al email ese día, pero tampoco al día siguiente, ni al día siguiente, ni al siguiente, y así pasaron unos cuantos días y no supimos nada del precio final de nuestra cocina. Escribí varios correos electrónicos y nada. Así que después de una semana decidimos llamar a IKEA para explicar el problema que teníamos, que no sabíamos nada de nuestra cocina. La persona que nos atendió dijo que contactaría con la diseñadora que nos había atendido y que se pondrían en contacto con nosotros. La verdad es que ese día nadie se puso en contacto con nosotros, pero tampoco al día siguiente, ni al otro. Pasaron unos días y entonces sí me contestó al email la señorita.
Me dijo que lo sentía, que mi email se había ido a la carpeta de spam y que si quería hacer algún cambio en la cocina tenía que coger otra cita. Pero no comentó nada de nuestra encimera ni del precio final de nuestra cocina, que era lo que estábamos esperando. Le contesté rápidamente y le pregunté cuándo había posibilidad de coger otra cita, a lo que no volvió a contestar, ni ese día, ni al día siguiente, ni al otro. Volvieron a pasar un montón de días y nunca contestó. Así que no nos quedó otro remedio que coger el coche y volver a presentarnos en la tienda de IKEA. Una vez en la tienda, en la sección de cocinas, nos atendió una señora, le explicamos lo que pasaba y esta señora se fue con nuestros papeles al escritorio de la diseñadora que nos había atendido aquella vez. Cuando vuelve, nos comenta que no hay ninguna encimera en nuestra planificación. Pero que aún así eso no depende de ellos, porque el tema de la encimera lo lleva una empresa en Alemania y tardan como de 2 a 3 semanas en contestar. La verdad es que nosotros ya llevamos esperando casi 3 semanas. 3 semanas para decirnos cuánto nos cuesta cortar la encimera. Pero lo más raro de todo es que nos diga que no hay ninguna encimera en nuestra planificación, cuando la propia diseñadora lo escribió en nuestra documentación. Aún así nos dice que no nos preocupemos, que la diseñadora no estaba en ese momento en la tienda, pero que volvería más tarde sobre el mediodía y que en ese momento nos mandaría sin falta un email con toda la información, con lo que tenemos que pagar, con el enlace para comprar la cocina, vamos, todo resueltísimo, a muy tardar a las 2 de la tarde. Iros a vuestra casa tranquilos, iros a vuestra casa tranquilos, que ya sobre las 2, no más tarde os escribe y os lo dice todo. No escribió ese día, pero tampoco escribió al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Pasó de nuevo otra semana y no sabemos nada de nuestra cocina. Llamar por teléfono no sirve de nada. Presentarse allí tampoco. Y escribir un email mucho menos. ¿Qué hacemos? Pues coger otra cita. Gracias a Dios, esta vez conseguimos cita para la semana siguiente. Pues allí que volvemos la semana siguiente y esta vez nos atiende una diseñadora diferente. Le explicamos todo lo que nos ha pasado y sorprendentemente nos dice que aquella chica, la diseñadora que nos atendió la vez anterior, ya no trabaja en IKEA. ¿Y quién pensaba avisarnos de algo? Nuestra cocina se quedó completamente en el olvido. Y nosotros, venga, a esperar, espera que te espera, espera que te espera. Y entonces, si no cogemos otra cita, no nos enteramos de nada. ¿Nadie pensaba avisarnos de nada? Tuvimos que empezar todo el proceso de cero porque aunque ya teníamos el diseño hecho, al ser otra diseñadora, pues ella tiene que revisarlo todo y calcular todos los precios artículo por artículo. Y esto nos llevó de nuevo 2 horas completas. Por eso os digo que si tenéis pensado hacerlo, os recomiendo que vayáis con la planificación ya hecha, porque dudo mucho que en 2 horas de tiempo hacer todo el diseño y absolutamente todo. Curiosamente, ella fue capaz de darnos el precio final de nuestra cocina con la instalación, los cortes de la encimera y absolutamente todo. Lo cual es cuanto menos sospechoso. ¿Por qué la vez anterior no nos pudieron dar ningún dato y había que esperar a que contestase una empresa de Alemania? ¿Y ahora de pronto lo hacen todo en el momento? Bueno, el caso es que nos quedamos contentos con cómo nos atendió y pensamos que esta vez iría todo bien sobre la marcha.
El siguiente paso es decidir con quién vas a hacer la instalación. Puedes ir con IKEA o puedes decidir comprar solo en la cocina y buscar tú a otra persona o empresa que te la instale. La verdad es que si vas con IKEA, no es que te faciliten mucho las cosas, porque no son ellos los que se encargan de instalarte la cocina, sino que mandan a su vez a otra empresa que tú no sabes quiénes van a ser. Y si tienes algún problema, pues IKEA se lava las manos. Tienes que comunicarte con esa empresa, la cual desconoces. Estuvimos investigando un poco y la verdad es que las reseñas referentes a las instalaciones de la cocina con IKEA no pintaban nada bien. Las opiniones no eran nada buenas y todos coincidían en que si había algún problema, IKEA no te iba a hacer caso. O sea que, como decía, ir con ellos no es que te solucione mucho las cosas. Pero aquí viene lo peor, y es que la chica nos comenta que actualmente hay una lista de espera de mínimo 3 meses para instalar la cocina. Primero tienes que esperar a que te lleguen los muebles. Que te lleguen los muebles es mínimo un mes si es que tienes suerte de que esté todo en stock. Ya os digo yo que hay muchos artículos que no están en stock, con lo cual eso significa que no sabes cuándo te va a llegar todo. Así que pueden ser, deduzco yo, que hasta 2 meses esperar a que te lleguen los muebles. Luego tienen que venir a hacerte varias revisiones para ver si tienes que instalar algo de electricidad nuevo o lo que sea. Son varias revisiones y esto no sabes cuánto tiempo van a tardar. Y luego ya es la instalación de la cocina, que la lista de espera es, como decía, de 3 meses. Echa cuentas. Yo ya me estaba imaginando que tendría que estar sin cocina como mínimo 6 meses más. Esto obviamente nos asustó un poco, así que decidimos investigar primero a ver si había alguna empresa o alguna otra persona que nos lo pudiese hacer por nuestra cuenta antes. La chica nos dijo que no había ningún problema, que nos lo pensásemos en casa y que cuando supiésemos lo que queríamos hacer le escribíamos un email. Lo mismo si teníamos cualquier duda o cualquier cambio, que le escribiésemos un correo electrónico y a la hora de comprar la cocina ella nos enviaría un enlace con todos los datos, ya sea con la instalación con ellos o no, sin ningún problema, todo desde casa. Vamos, que no tendríamos que volver para nada a la tienda. Bueno, nada más llegar a casa nos surge de nuevo una duda referente a la instalación de la encimera. Le escribo un correo y no contesta. Ya han pasado 3 semanas. ¿Te escribió a ti? A mí tampoco. Ya no cogimos más citas ni insistimos más, porque mientras estábamos buscando a un instalador, contactó con nosotros una empresa que hacen cocinas a medida, que son unos conocidos de un amigo, y nos propusieron hacer la cocina lo antes posible. Así que, por supuesto, no nos lo pensamos. ¿Cuánto tiempo se necesita para instalar una cocina con IKEA? ¿6 meses? ¿1 año? Hemos tenido que empezar todo el proceso de cero con nuestra cocina. Pero no pasa nada, porque si siguiésemos con IKEA, aún estaríamos esperando una respuesta. Hay que decir también que cuando te vienen a medir la cocina, te piden que tengas ya la tuya desinstalada para facilitarles a ellos el trabajo. Con lo cual hay que tener en cuenta que vas a estar viviendo en tu casa mínimo 6 meses sin cocina. Me parece bárbaro. Muy mal IKEA. Me ha decepcionado un montón
y desilusionado mucho. Si tú has tenido alguna experiencia con las cocinas de IKEA, déjamelo en comentarios, y si tienes pensado instalarte una, ¡mucha suerte! Yo espero tener ya pronto mi nueva cocina, My Non-IKEA Kitchen, y poder enseñárosla. Muchas gracias por estar ahí. ¡Nos vemos pronto!